Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Buenas noches, continuando con la exposición sobre el jurado popular o jurado social. Hoy día 28 de enero del 2016 vamos a continuar con la primera parte, sobre la historia del jurado, ya que en la primera parte hicimos la introducción de que era jurado. Ahora vamos a exponer en este segundo capítulo sobre la historia del jurado. Vamos a empezar la historia del jurado en nuestro país, ¿no? Como ya tenemos la idea de que es un jurado, entonces vamos a remontarnos a la época pre-inca. En la época pre-inca tenemos varias culturas del Imperio Incaico. Haciéndoles recordar que hay un libro escrito por mí en el jurado social para el Perú y Latinoamérica, ¿no? Les estaré señalando la próxima clase en donde lo pueden adquirir. Bueno, la historia del jurado, ya en el periodo incaico, podemos ver que las ayllus tenían un curaca que actuaba como de juez y también como representante ejecutivo, dependía pues del Inca. Pero este curaca también era jefe del Consejo de Ancianos para deliberar sobre delitos, ya sea asesinatos, muertes, dentro del Imperio Incaico. Podemos entonces decir que había un conjunto de personas, que no era el curaca solo quien podía determinar o decidir. O sea, no había un juez como ahora, sino que siempre depende de la opinión del pueblo. Esta opinión del pueblo es el jurado popular o jurado social. Ya hemos visto en la historia también que Grecia tenía el jurado popular o social, donde nace, ¿no? Pero la historia de Grecia lo vamos a ver en la próxima clase. Hoy día vamos a ver sobre el jurado en el Perú. Entonces vemos ya que hay una especie de jurado en el periodo incaico, ¿no? En una cultura en que no había guerras civiles dentro. Si bien lo hubo en la última batalla, cuando tuvo de Huáscar con Atahualpa, en sí el imperio se germinó y desarrolló teniendo como base el jurado. Ahora vamos a hablar sobre, más adelante, cuando ya vienen los españoles, se anula el jurado. ¿Por qué se anula el jurado? Se anula el jurado porque al llegar los españoles, traen toda esa cultura, todo ese bagaje que les acompañaba a ellos, que era de su imperio. Ya Carlos V había tomado una especie de similitud con Roma. O sea, los reyes y los supremos gobernantes, tanto Roma como España y como en la época napoleónica, toman el concepto de Roma. ¿Qué pasó en Roma en los primeros años? Roma se construyó a base de jurado.
del jurado popular. Roma no fue directamente a ser juez. O sea, Roma en los principios que tomó como enseñanza Grecia, tomó de Grecia lo mejor y tomó el jurado. Entonces, el jurado popular operaba en Roma, pero no era conocido como jurado popular, era conocido como centurias, era conocido como asambleas. Estas asambleas eran también los pobladores que iban y daban su voto. Y después ya se puso en el Senado, ¿no?, que se constituía pues de los patricios y los plebeyos dentro de una misma esfera. Entonces ellos eran consultados, ellos eran el poder legislativo. El Senado en Roma era entonces los plebeyos, ¿no?, y los patricios que lo conformaban. Y tenían al cónsul, que era el rey, especie de rey que era elegido. Pero posteriormente, ya con Julio César, se convierte en un imperio. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces cerraban el Congreso, o cerraban y no gobernaba la república. O sea, Roma deja de ser una república durante mucho tiempo. Y al dejar eso, porque llegan los plebeyos a tomar el poder, o sea, son más plebeyos que patricios. Entonces, al ocurrir eso, el jefe y gobernante de Roma crea los procuradores. O sea, ¿qué crea? Crea los jueces. Nace el Poder Judicial de Roma. ¿Y por qué nace el Poder Judicial de Roma? Y ya deja de haber jurado popular, deja de haber asambleas, que era al principio como se creó. Era tan rico para entonces, ¿no?, Roma, que creció bajo el jurado popular, ¿no?, era tan rico, y los poderosos que tomaron el poder anularon estas asambleas y comenzó a poner jueces, ¿no? En cada región que conquistaban designaban jueces, ¿no? Así en Israel tenemos a Herodes, a quien designan juez. Tenemos a distintos pueblos donde designan jueces. O sea, los jueces nacen ahí, en Roma, pero como una consecuencia del poder. Es decir, cuando el poder, o en este caso remontándonos a nuestro tiempo, el poder ejecutivo ordena a través de los jueces hacer tal o cual cosa, hay una presión vertical. Es una presión de arriba hacia abajo, del poder hacia abajo. Es por eso que subsiste. Así, el que toma el poder, toma prácticamente la nación. No hay jurado. El pueblo no puede defenderse. Y eso ocurrió en Roma. Y al hacer eso Roma, después se autodestruye, porque ya los soldados, los bárbaros, atacan a Roma, y estos soldados ya no iban a la guerra. Ya no había ese amor a la sociedad. Entonces Roma cae. ¿Pero qué? ¿Quiénes recogen esta enseñanza? Lo recogen los dictadores, los reyes. ¿Por qué? Porque les conviene gobernar. ¿Y quiénes lo recogen? Lo recogen pues Carlos V de España, porque tenía colonias y tenía que poner jueces a su disposición para que el poder ejecutivo, el poder que estaba ahí, designaba a los jueces. Entonces España designa jueces para el Perú. Entonces cualquier controversia judicial dependían de la riqueza y del poder. Y eso se ha quedado enquistado, eso ha quedado esclavizado en nuestra patria. Y entonces debemos aprender de la historia. ¿Qué pasó en la historia? Lo que le estoy mencionando no se encuentra en nuestros libros actuales. No lo hemos recogido. Entonces tenemos que investigar sobre esto.
y profundizar, porque para eso hay libertad de expresión. Entonces, tenemos que aprender qué cosa es el jurado y cómo ha formado las grandes potencias. Porque cuando Estados Unidos se independiza, recoge el jurado, ¿no? O sea, ¿qué es lo bueno del jurado y cómo nace una potencia a través del jurado popular? Entonces, como les sigue explicando, los jueces que nacieron en Roma por la cuestión del poder, y también lo recoge Napoleón por la cuestión del poder, lo recoge Carlos V por la cuestión del poder, se ha enquistado. Cuando en el Perú llega la época republicana, San Martín y Bolívar consignan en nuestras primeras constituciones el jurado. Porque podemos decir que la primera constitución política del Perú, ¿no?, promulgada el 12 de noviembre de 1823, dice a la letra, artículo 107, en las causas criminales el juzgamiento será público, el hecho conocido y declarados por jurados, y la ley implicada por los jueces. O sea, el hecho será declarado por jurados y la ley implicada por los jueces. Esto nos dejaron San Martín y Bolívar. Sin embargo, por los intereses económicos del poder, no lo llevaron a la práctica. ¿Por qué? Porque no conviene a los del poder llevar un jurado. Porque el jurado establece la verdad de los hechos. Mientras los que tengan poder quieran mantenerse en el poder, no podrá haber un jurado. El jurado tiene que nacer por la votación del pueblo, por el conocimiento del pueblo. También tenemos en la segunda Constitución Política del Perú, promulgada el 9 de diciembre de 1826, artículo 120, dice: en las causas criminales, el juzgamiento será público, reconocido el hecho y declarado por los jurados, cuando se establezcan, y la ley aplicada por los jueces. Esto fue promulgado en la segunda Constitución del Perú. Tenemos la tercera Constitución de la Política del Perú, artículo 123, porque el Perú nace como una república y luego lo cortan lo que es el jurado, o sea, lo disminuyen a no ser ya una república. Tenemos en la tercera Constitución Política del Perú, promulgada el 18 de marzo de 1828. En la tercera Constitución dice en el artículo 123, las causas criminales se harán por jurados. La institución de estos se detallará por una ley. Entre tanto, los jueces conocerán haciendo juzgamiento público y motivando sus sentencias. Artículo 124. No habrá más que 3 instancias en los juicios, limitándose la tercera a los casos que designa la ley. Entonces, tenemos que en la tercera Constitución también se menciona sobre el jurado, pero ya se está hablando de instancias de juicio, se está hablando de jueces. La cuarta Constitución Política del Perú en 1834 dice, artículo 121, habrá jueces de paz para los juicios de menor cuantía y demás atribuciones que la ley señala. Artículo 122, se establece el juicio por jurados para las causas criminales del fuero común. La ley arreglará el modo, forma de su procedimiento y designará los lugares donde han de formarse. Sin embargo, nunca se establece el juicio por jurado. En la quinta Constitución también dice en el artículo 132, se establece el juicio por jurado para las causas criminales del fuero común. La ley arreglará su procedimiento y designará los lugares donde han de formarse. Ese fue el último suspiro para los juicios por jurado.
Porque en la sexta Constitución de 1856 ya no se habla sobre juicios por jurado. Y en esa Constitución dice: los vocales de la Corte Suprema serán nombrados por el Congreso. A propuesta de terna doble, el Poder Ejecutivo, los Cortes Superiores y los jueces de primera instancia lo serán por el Ejecutivo. O sea, los jueces designarán por el Ejecutivo, ¿no? Para vigilar el cumplimiento de las leyes habrá un fiscal. Artículo 133. El fiscal de la Nación será nombrado en la misma forma que los vocales de la Suprema. Y no habla más sobre jurado. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha hecho que dejen el juicio por jurado que nunca se hizo? Que el Perú se formó como una república y nunca se estableció el juicio por jurado. ¿Qué intereses políticos y de poder han hecho de que no se establezca el juicio por jurado? Es decir, ha habido una cuestión vertical que se ha mantenido hasta la fecha, porque no quieren que el pueblo participe en los juicios. A veces me preguntan, pero si el pueblo no tiene experiencia para juzgar, entonces diríamos, ¿por qué el Congreso, que es elegido por el pueblo y que participa, ya sea gente que es analfabeta, sin embargo tiene la facultad para sancionar leyes? Esa es la república. La república consta del pueblo, el pueblo en el poder, el pueblo en el Congreso, el pueblo en el Poder Judicial. Entonces, muchos me preguntan, pero cada 5 años hay elecciones. Hay elecciones al Poder Ejecutivo y hay elecciones en el Congreso, pero saber democracia, ¿por qué eligen cada 5 años? Los peruanos debemos preguntarnos, ¿por qué elegimos autoridades cada cierto periodo? ¿Por qué? ¿Por qué no permanecen las mismas autoridades? Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que vendría más corrupción. Entonces, el cambiar autoridades es una lucha contra la corrupción. Y si cambiar autoridades es una lucha para abatir la corrupción, ¿por qué en el Poder Judicial no se cambian? ¿O por qué no hay un jurado? Que es un cambio constante de la voluntad. Porque si en un juicio no llegan a un consenso, ese jurado ya no toma la selección, van a nombrar otro jurado para que vean los medios probatorios. Entonces debemos ver y aprender democracia. ¿Por qué el ser humano, por qué la amistad durante un tiempo programado y largo produce la corrupción? ¿No? Y eso lo veremos más adelante en los fundamentos psicológicos. ¿Por qué las personas que recién se juntan quieren poner su mejor moral, su mejor expresión ante los demás? Porque hay un momento dado cuando las personas recién se juntan, quieren lucir su moralidad, su forma, y en ese momento es donde se aprovecha para el juzgamiento. Cuando ya llega la amistad, cuando ya pasa aquellas barreras durante mucho tiempo, se genera una corrupción o se genera una amistad. ¿Cómo puedo sancionar a mi amigo? Entonces, por eso ya los griegos, por eso ya los romanos, en las épocas iniciales, siempre ha habido jurado. Entonces, debemos también analizar el aspecto psicológico. Y eso lo veremos más adelante, ahora estamos en la época histórica. Bueno, aquí entonces hemos visto en esta clase que hasta 1856, hasta 1839 había juicio por jurado, y en 1856 ya la Constitución
no vota juicio por jurados. O sea, tuvimos en nuestra Constitución juicio por jurado. Más adelante estudiaremos ya en la próxima clase, ¿no?, lo que es ya el juicio o el juicio por jurados ya después de 1856, o sea, en la época republicana, ¿no? ¿Por qué en la época republicana ya no se habla más de jurado, ¿no? Porque ya vamos a hablar sobre los múltiples gobiernos, ¿no?, que intercalan entre militares y civiles, entre que quieren corregir los militares los defectos de los civiles, ¿no?, y múltiples revoluciones y contrarrevoluciones, ¿no? El juicio por jurados evita las revoluciones. O sea, hay una permanente limpieza, un permanente tamiz, ya no hay revoluciones. Cuando hay juicio por jurados no hay revoluciones porque ya hay un tamiz de las clases. Gente que no trabaja, baja. Gente que trabaja, sube. Eso es el tamiz, ese es el juicio por jurados. El juicio por jurados es el tamiz o la malla que permite clasificar las clases sociales, que siempre lo van a ver. ¿Por qué? Porque según el esfuerzo que lo ponga. Bueno, cierro este segundo capítulo, ¿no?, en la fecha de 1856, donde ya no se habla sobre el juicio por jurado. Y más adelante veremos sobre etapa republicana. Eso es todo. Muchas gracias. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación.